Hace 2 días fue revelada la lista oficial de episodios de One Piece Live Action. Esta información, que tanto está dando que hablar, procede de Writers Guild of America, donde solo pueden aportar datos aquellos autorizados para hacerlo. Debido a ello, esta lista está totalmente confirmada, no está sujeta a cambios y, de entre todos los títulos, podemos reconocer algunos muy fáciles de situar en la historia original de Eiichiro Oda. Aún así, un detalle minúsculo ha transformado esta confirmación en un divertido juego para la comunidad, y es que aunque están confirmados al 100% y son inamovibles a estas alturas de la producción, los títulos no están en el orden correcto. La lista es la siguiente: Romance Down, The Man in the Straw Hat, Tell No Tales, The Pirates Are Coming, Eat at Baratie, The Chef and the Chore Boy, The Girl with the Sophist Tattoo y Worst in the East. Así que preparen sus hakis porque hoy vamos a adivinar un futuro muy cercano. Goldo, ¿por qué es un futuro cercano? Pues porque solo quedan 71 días para el estreno de One Piece Live Action. Hola, yo soy Goldio, tú puedes llamarme Goldo y hoy vamos a teorizar sobre el orden de estos 8 títulos que han sido revelados. En el último vídeo les pregunté si querían que hiciera un vídeo teoría sobre todo esto, y viendo que ha habido muchísimo apoyo, pues vamos a darle. Para poder teorizar como es debido, vamos a recurrir a leaks de la comunidad, al propio manga anime de One Piece y por supuesto a nuestra lógica. Pero obviamente el resultado de todo esto es solo una teoría, y por mucho que nos encaje, tenemos que esperar a las noticias oficiales. Pero antes de empezar, quiero darle las gracias a Eira, David, Sol, Fede, Santiago, Andine, Prados, Parkit, Santu, Hugo, Ángel, Chemónidas, Vita y Yor por haberse hecho miembros del canal. Recuerda que puedes unirte aquí abajo desde tan solo $1 al mes, que los precios están adaptados a tu país y por supuesto que se agradecen muchísimo. Pero antes de empezar, quiero avisarte de antemano que desde ayer ya publiqué mi teoría resumida en Twitter. Y digo esto porque la mitad de los episodios han sido numerados oficialmente horas antes de grabar este vídeo. Por tanto, explicaré los motivos que me llevaron a este resultado y ya después comprobaremos si estoy en lo correcto. El primer episodio es más que claro: Romance Down. Este título hace énfasis en el amanecer de la aventura y es el título de los primeros capítulos del anime y el manga. Pero es que también tenemos un leak que lo confirma, en concreto el guión del primer episodio que se filtró hace bastante tiempo. En este guión veíamos la presencia del señor Mr. 7 preguntándole a Zoro si quiere unirse a Baroque Works. Y no solo tenemos al actor de Mr. 7 confirmado gracias a su currículum vitae, sino que además hemos visto en el propio teaser la escena en cuestión. No hay lugar a dudas, el primer episodio se llamará Romance Down. Y el segundo episodio para mí no es otro que The Man with the Straw Hat. Mucha gente apunta a que este título hace referencia a Luffy, colocándolo además al final de la primera temporada. Pero nada más lejos de la realidad. Creo que este nombre procede de una escena clave en la que tampoco Luffy es el protagonista. Y en concreto sería la escena de Luffy contra Buggy. Es entonces cuando el pirata payaso rompe el sombrero de Luffy y recuerda a su dueño anterior, el capitán pirata Shanks el pelirrojo. No tengo muchas más pruebas a favor de esto, pero sí que podemos especular en base al guión del primer episodio, que termina al igual que el primer episodio del anime, con Zoro atado a un poste en Shell Town. Luego de este suceso nos encargamos del propio Capitán Morgan, pero es una trama que se resuelve relativamente rápido, de tal forma que en el segundo episodio de este live action podríamos ver cómo cae el Capitán Morgan y el señor Buggy. Ya hemos visto en el teaser que Nami aparece durante el combate contra Morgan, lo cual es un pequeño cambio en la trama que le dotará de mucho más ritmo, permitiendo así que veamos esa escena de Buggy en el segundo episodio. El tercer episodio comenzaría con la historia de Gaimon, aunque no es muy seguro que lo veamos en este live action, aunque por supuesto daría tiempo a iniciar el arco de la Villa Syrup. Pero tenemos dos opciones para este capítulo. La primera estaría bastante clara: Pirates Are Coming, que no solo es la frase que identifica a Usopp dentro de la Villa Syrup, sino también la frase con la que Jacob Romero Gibson anunció su casteo como Usopp. Y el segundo título ya no está tan claro: Tell No Tales, no cuentes cuentos, que podría hacer referencia tanto al señor Usopp como al señor Kurahadol, un mentiroso mucho peor de la Villa Syrup. Pero claro, ¿cuál va primero? Pirates Are Coming es la frase de Usopp, forma parte del dilema que causa Kurahadol en la aldea, pues nadie le cree cuando descubre los planes secretos del mayordomo. Pero
Pero al menos en el Animanga, la historia donde se explica el origen de esta frase sucede al final, durante el pequeño flashback del propio Usopp. Y Tell No Tales puede hacer referencia a Kurahadol y a Usopp, pero también podría hacer referencia a Gaimon y a Usopp, aunque de nuevo, personalmente no creo que lo veamos. Pero ojo, cuidado, porque sí es posible, y para demostrártelo tenemos que atender a un leak protegido de la comunidad de OP Netflix Fan, la mejor comunidad de detectives sobre One Piece live action. Pero Goldo, ¿qué es un leak protegido? Pues una filtración privada, de tal forma que la persona que está detrás no sufrirá ninguna demanda por parte de Netflix, y cada vez es más fiable, pues durante mucho tiempo nos ha dado varias migajas de información, pero no ha fallado nada, ninguna de sus aportaciones ha sido desmentida por una fuente oficial. Y este leaker nos comentaba hace bastante que la Villa Syrup sucederá a lo largo de 2 episodios, pero que esto no significa que sean los 2 episodios al completo. De esta forma sería esperable que la Villa Syrup se lleve 2 títulos entre los episodios. Y teniendo en cuenta que Gaimon sucede en el anime en menos de 20 minutos, creo que aún es posible que lo lleguemos a ver. Medio episodio con Gaimon y otro medio episodio en la Villa Syrup, más luego el siguiente siendo totalmente de la aldea de Usopp. Teniendo esto en cuenta, ambos títulos siguen siendo más que válidos. Aún así, lo que escribí en el tweet ya no lo puedo cambiar, y ahí apunté a que el tercer episodio sería Pirates Are Coming, dejando como episodio 4 Tell No Tales, que además me recuerda mucho a la escena donde Usopp le pide a sus compañeros que no le explique a la aldea que lo de Kurahadol iba en serio. Si quieres estar al tanto de filtraciones como esta, recuerda que puedes suscribirte para formar parte del ejército del 25%, el club de personas que quiere mantenerse informada con fuentes fiables, y cuando no lo son, pues te lo digo. El quinto y sexto episodio se vuelve bastante sencillo. Le tocaría el turno al Baratie y tenemos 2 títulos que hacen referencia al restaurante. El primero sería Eat at Baratie y el segundo The Chef and the Chore Boy. Pero de nuevo surgen dudas con cuál de ellos va a ir primero. Teniendo en cuenta que Eat at Baratie suena a eslogan, tiene sentido que sea el primero de los 2. Pero también puede hacer referencia al flashback entre Seth y Sanji, siendo por tanto el segundo de este pack de episodios. Si además le sumamos que Chef and the Chore Boy, o sea, el chef y el chico de las tareas, puede ser tanto Luffy Seth como Sanji Seth, pues nos quedamos en las mismas. Pero por intuición he decidido poner como quinto episodio Eat at Baratie, ya que en el Animanga toda la banda, a excepción de Luffy, se ponen a comer en el restaurante, dejando por tanto de Chef and the Chore Boy en el sexto episodio, apuntando a que se refiere a Seth y a Sanji. Con el séptimo episodio no habría dudas, toca la saga de Arlong y solo hay un título que haga referencia a estos sucesos: The Girl with the Sawfish Tattoo, o sea, la chica con el tatuaje de un pez sierra, siendo por tanto el octavo episodio Worst in the East, que además es el título del capítulo del manga donde comienza el arco de Lockdown. Pero tranquilo, que no cunda el pánico. Lo que sucede en este capítulo no es solo la entrada a Lockdown, y este título podría tener otra explicación. Pero ¿quieres todas las pistas por las que creo que no veremos el arco de Lockdown en esta primera temporada? Pues si llegamos a los 1500 likes, me lo tomaré como un sí. Pero llegamos al momento de la verdad, y es que hoy se han revelado 4 títulos numerados. Esta es mi lista personal, y para meterle algo de emoción vamos a ir uno por uno. El episodio 1 de One Piece Live Action se llamará Romance Down. Esta estaba fácil. El segundo episodio, The Man with the Straw Hat. Aquí sí se ha notado el haki, ¿eh? El episodio número 5, Eat at Baratie. Aquí ha sido un poco cuestión de suerte. Y finalmente el episodio número 6, The Chef and the Chore Boy. 4 de 8. O sea, nada mal. Recuerda que por 1500 likes te traigo todas las pruebas de por qué creo que no veremos el arco de Lockdown en esta primera temporada. Recuerda también que puedes suscribirte para formar parte del ejército del 25% y estar al tanto de todas las novedades sobre One Piece Live Action con fuentes fiables. Como no, también puedes hacerte miembro del canal aquí abajo desde tan solo $1 al mes. Pero no te puedes olvidar de lo más importante, que yo soy Goldio, tú puedes llamarme Goldo, y nos vemos en el próximo vídeo. Qué calor tengo.